Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Vamos a ver, les comento un poquito lo que se viene. Sí, es para tener miedo, realmente es para tener miedo. Se viene la parte de Santiago donde más nos va a servir y a tocar el corazón en este tiempo cuaresma. El tema de la lengua, la palabra, el hablar, para Santiago es una de las demostraciones de la vida cristiana. Hay un texto en uno de los libros que estaba leyendo que dice, es como si Santiago fuera un médico y me diría, a ver cómo anda tu lengua para ver cómo anda tu cristianismo. ¿Vieron que el médico siempre dice, sacá la lengua? Sí. A ver de qué color la tenés. Un día me explicaron de qué se trataba eso y que con eso se dan cuenta de muchas cosas. ¿De verdad? Sí. La lengua, el aliento, la textura, si está seca o si está húmeda, un montón de cosas que dice a un médico que sabe leer el cuerpo, ¿no? Yo no soy médica, es lo que me explicó en ese momento, era un jefe mío amoroso y me explicaba esto. Entonces Santiago, poniéndose como médico espiritual, en estos puntos nos diría, bueno, muy bien, saca tu lengua porque tu lengua es el termómetro de tu cristianismo. Le dedica muchos puntos, muchos más que los que estuvimos viendo hasta ahora. 5 puntos va a tocar el tema de la palabra, del habla, de la lengua, de la actitud que tenemos y de la manera como la utilizamos. Por supuesto que hoy vamos a ver nada más que 2, porque ya van a ver la que se va a armar. Hoy vamos a entrar por lo más suave. Pero son temas que realmente es para que los... a ver, Santiago es muy duro, parece como... ¿Se acuerdan que yo les había dicho? Tiene un lenguaje sapiencial profético, ¿no? Este lenguaje en donde es blanco o negro, te tenés que definir y la cosa es así. No te queda otra que empezar a elegir por qué camino vas a decidir transitar tu vida. Pero está genial que de vez en cuando nos tropecemos con este tipo de situaciones, porque son las situaciones que nos despiertan. Son las situaciones que dejan de lado los violines y las rosas y nos ponen ante la cruda realidad. Vos haces esto. Vos tenés esta tendencia. Nos diría Santiago, ¿no? A lo que yo diría, yo hago esto, yo tengo esta tendencia. Qué genial, Señor, que me doy cuenta. O sea, lejos de ser una lectura de orden agresiva o imperativa o ¿qué le pasa a este tipo, no? Que baje un cambio, diríamos hoy día, lo tomo como un espejo en donde me espeja y me refleja nada más y nada menos que mi propia conducta, mi propio accionar, mi propia vida. Por eso tiene un valor increíble. Así que vamos a aprovechar este tiempo de cuaresma, que me encanta hacerla con Santiago, y hoy lo vamos a hacer con Santiago y con Marcos. Hoy vamos a tocar 2 puntos de Santiago y un punto de Marcos, que nos ayuda y nos explica el Evangelio de Marcos lo que está hablando Santiago. Entonces vieron que venimos haciendo esto para tener una visión completita en nuestra vida espiritual. Así que un poquito introduciéndolos, nos ponemos entonces en presencia de Dios y le pedimos a la Santísima Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe, esté con nosotros, nos ilumine, nos dé la capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que todo lo que veamos hoy se convierta en posibilidad, en oportunidad, en desafío, en una forma de volver a empezar. Que lo que veamos hoy
a través de la palabra de Dios, lo que escuchemos sea realmente como un bálsamo para nuestra vida, en donde nos sintamos reflejadas, pero también invitados, a emprender un camino nuevo. Pidámosle en esta semana, en donde la liturgia de la palabra nos invita a vivir la misericordia y el perdón, la misericordia y el encuentro, para que también nosotros sepamos vivir esa misericordia en nuestra vida e ir al encuentro de nuestro hermano con todo nuestro ser, con nuestra cabeza, con nuestro corazón y también con nuestra lengua. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. Amén. Patri, sí, les quería decir a los que no están en el chat que el viernes hay un desierto de Cuaresma. Un desierto es como una mañana de oración de 8:30 de la mañana a 1:30 del mediodía, gratis, en una casa. La que quiera venir o los que quieran venir están invitados. Quiero aclararles que, como la palabra lo indica, desierto es oración en silencio. Ahí no hay clases, ahí no hay reflexiones. No, por ahí hay una pequeña charla, sí, pero es muy pequeña, porque lo que tratamos de predisponer es el corazón, silenciarlo, escucharlo y encontrarnos con Dios. Así que la verdad que en este tiempo es un oasis, no un desierto. Totalmente. Es el oasis en el medio del desierto. Así que sí, yo lo iba a mandar por email. Dale, mandalo por porque hay muchos que no están en el chat. Sí, dale, entonces es bueno mandarlo por email. Bien, la palabra. Vamos a abrir la carta de Santiago y primero les voy a invitar a que marquen todos los textos que se refieren a la palabra. La palabra, la primera parte viene relacionada a la escucha, o sea, como condición indispensable de poder utilizar la palabra de manera correcta. Viene la escucha y viene la palabra. Y después vamos a ver que viene la maledicencia, que es lo contrario a la bendición. Cuando nosotros hablamos mal, maldecimos. Cuando nosotros hablamos bien, bendecimos. Bien decimos de alguien. Cuando nosotros hablamos mal, decimos de alguien. Entonces fíjense que la palabra tiene, lo que vamos a llegar a concluir después de terminar estos puntos, calculo que la semana que viene lo terminaremos, vamos a concluir el poder, como dice Santiago mismo, que es el arma más letal que tiene el ser humano, que es la lengua. Pero es muy lindo como lo explica y está bárbaro que nosotros tratemos de hacer un mea culpa, un mea culpa y un mea volver a empezar, ¿no? Una posibilidad de arrancar nuevamente. Vayan primero al primer punto, vamos a señalarlos nada más, yo los marqué para señalárselos a ustedes. Capítulo 1 del versículo 19 al 20, es la primera que vamos a ver hoy. Que en el mismo capítulo, búsquenlo primero, capítulo 1 de Santiago, de versículo 19 y 20. Lo pueden marcar con un puntito, 19 y 20. Les explico por qué les digo que lo marquen. Porque acuérdense que lo más lindo de la palabra de Dios es cuando podemos hacer lectura orante. Yo oro con la palabra, el Señor que me habla, que escucho y obro en consecuencia. Entonces saber que están estos textos marcados te ayudan a poder modificar alguna actitud cuando lo necesite. También en el capítulo 1, el versículo 26 y 27. Versículo 26 y 27. Después en el capítulo 3, ahí ya es mucho lo que
toma Santiago para expresar el tema de la lengua, que se llama la lengua irrefrenable, ¿no? Y va del capítulo 3, va del versículo 1 al versículo 12. Capítulo 3, versículo 1 al 12. Ese es el que más nos va a dar trabajo. En todos los órdenes. Contra la maledicencia es lo que vamos a marcar ahora, capítulo 4, del 11 al 12. Y el último punto, del 11 al 12, capítulo 4, del 11 al 12. Y el último punto que invita a Santiago en lo que es el hablar, el último capítulo, capítulo 5, el único versículo que es el 12. Como verán, si ustedes toman todo lo que venimos viendo desde que empezamos la Carta de Santiago, es el tema que más puntos toca, el tema que más puntos desarrolla, y además que le dedica mucha explicación y mucho enojo al tema de la palabra, el tema de la escucha, el tema de la lengua. ¿Estamos? Igual no se preocupen que cuando los vayamos a leer, pero es para que ustedes tengan un full picture. Cuando abran su Carta de Santiago, yo les diría que la fe y las obras y el tema de la lengua como órgano de comunicación, es el que más toca esta carta, definitivamente. Y nos enseña que es donde más metemos la pata, en la fe, en las obras y en la lengua. Y a veces la fe no se ve tanto en la obra por culpa de la lengua. No lo dice, lo digo yo. Pero es así, ¿no? Es así. Bien, vamos por el principio. Vamos a fijarnos cómo nos invita Santiago a que hagamos esta composición. Después que terminamos este punto, vamos a ir a Marcos, para que ustedes entiendan de dónde sale esto, que es mucho más viejito lo de Marcos que la Carta de Santiago. Marcos fue escrito por lo menos 50 años antes que la Carta de Santiago. Pero para que ustedes vean qué es lo que nos enseña el Señor Jesús, de palabra propia, ¿no? En primera persona sobre este punto. Dice Santiago: lo saben, hermanos míos queridos, estoy en el capítulo 1, versículo 19 y 20, por donde vamos a arrancar. Lo saben, hermanos míos queridos, que cada uno sea diligente para escuchar, tardo para hablar y lento a la ira, porque la ira del hombre no realiza lo que es justo ante Dios. De nuevo, que cada uno sea diligente para escuchar, tardo para hablar, ¿no? Espere para hablar, prudente para hablar, y lento a la ira. Así arranca. Imagínense. Lo cerramos mejor, lo escuchamos, ¿no? Porque ¿saben cuál es el problema? Nosotros podemos ahora decir que no sabemos. Cuando terminemos de leerlo, ya no vamos a poder decir que no sabemos. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Vieron como la película dice, miren que tiene escenas de violencia? Esto es algo parecido, ¿eh? Es un camino de ida. ¡Qué genial! Imagínense lo que nos dice Santiago. Gracias a Dios está Guille, que es una experta en comunicación y nos va a ayudar al tema. Santiago nos pone las tres partes esenciales de la comunicación. Primero la escucha,
No, Sí, Q, ja. ya, ahí está. El Q. Primero la escucha. Segundo, la respuesta tardía o la prudencia en el responder. Vamos a hacer así. Prudencia en la respuesta. Y tercero, nos dice Santiago lo que es la ira. Vamos a ver a qué se refiere. No hay nada más actual, que este esquema en nuestro deficitario sistema de comunicación. Por lo general arrancamos por acá. Nos enojamos primero, contestamos cualquier cosa y por último el otro te dice, no, pero yo no quise decir eso. En el plano de lo personal, a diario. Pero esto lo vemos muchas veces y cada vez con mayor asiduidad en el plano de las comunicaciones públicas. Yo no dije eso, me sacaron de contexto. O bueno, no quise decir eso, lo que yo quise decir es... Los políticos lo hacen cada 2 minutos. Los sectores lo dicen. Cualquiera que habla, ¿no? Porque falta esto. Y si yo parto de la idea semítica, porque es de donde parte Santiago. Santiago era judío. Para entender a un judío, tengo que entender que la palabra para el judío tiene una fuerza creadora. Dios crea por medio de su palabra. Dijo Dios, hágase. Y cuando terminó la creación, le dio la palabra al hombre y dice, nómbralo. Porque al nombrarlo con tu palabra lo dominarás. Fuerza, ¿no? Fuerza. Por eso a Dios no lo nombra nadie en el judaísmo. Porque no hay criatura de este mundo que pueda dominar la esfera de la divinidad. Es el innombrable, es el tetragramaton, y Yahvé no se pronuncia. Es el que es fundamento absoluto de todo lo creado. Entonces Santiago se para en eso. Se para en eso. ¿Qué me dice? Si no hay escucha activa, no puede decirse que uno esté en comunicación con el otro, que haya diálogo. ¿Y cuándo hay escucha activa y por qué dice tardo en la respuesta? Porque no hay escucha mientras el otro habla y yo ya sé que le voy a contestar. ¿No? Fíjense a dónde me llega. Este tipo que lo escribió en el siglo I es un genio. Es lo que se estudia hoy día en comunicación, one on one. O sea, me está diciendo, ¿por qué esto? Porque si no existe esto, no existe esto. Prudencia. Prudencia en lo que vas a decir. Porque una vez que lo decís, es creación. Es fuerza. Y es dominio. Y es dominio. Santiago nos da a entender que la ira, que muchas veces también, me imagino yo que si él estuviera acá, nos podría decir, la ira, por ejemplo, es la interpretación que yo le doy a lo que me dicen, en lugar de la recepción de lo que me están diciendo. ¿Es claro lo que estoy diciendo? El problema que vamos a ver en un ratito, esta escucha, con el primero que entramos en conflicto,
además de con el hermano que tengo al lado, es con Dios mismo. Está ligado a lo que vamos a ver ahora en unos minutos. A Dios nos cuesta escucharlo. Imagínense, nos cuesta escuchar al marido, lo tenemos ahí. Imagínense a Dios que no lo vemos. Es complicadísimo. Por eso vienen bárbaros los espacios de silencio, ¿no? Ah, no te creas, mi marido habla menos que Dios. Yo diría, ¿cuándo habla Zapatero? Ustedes ven así. Yo preferiría que hable un poquito. Hay un escrito rabínico precioso que dice que las palabras están conectadas por espacios en blanco. Lo que más vale en un diálogo son los espacios en blanco. Cuando uno ve un escrito, cada palabra tiene, ¿no? Una palabra, un espacio en blanco, una palabra. Lo que más vale es ese compenetrarme en el espacio en blanco, porque entonces yo voy recibiendo lo que el otro me está queriendo decir. Lo voy recibiendo. Cuando es en blanco no lo lleno con lo mío. El mensaje rabínico es espectacular. No lo lleno con palabras mías, lo dejo en blanco. Y eso es lo que me va haciendo que mi respuesta sea prudente y cierta. Yo creo que es un lindo ejercicio de Cuaresma. Si en algo tenemos que ayunar, es en las palabras de más que decimos, y que lejos de crear como creación buena, como generadora de vida, implota, ¿no? Hace una implosión en la vida del otro. Ayunar de esto. Ayunar de esto. Creo que es lo más difícil. Lo más difícil que yo acá señalé algo. Santiago se refiere a la polaridad de la comunicación. La comunicación es polar. Absolutamente tiene polaridad, porque está el otro y yo, ¿no? Pero está el otro, para que no sea monólogo. Pues si no estoy yo. Cuando yo, mientras el otro me habla, no lo escucho y ya estoy pensando en lo que le voy a responder, en realidad lo que estoy haciendo es hablando conmigo mismo. No lo estoy recibiendo. Por eso es que lo interpreto de cualquier manera. Y le respondo ni hablar, de cualquier manera también. Por una parte se afirma que es preciso saber escuchar al otro. Pero también se advierte, miren qué interesante, porque es un ida y vuelta, que quien habla debe hacerlo después de haber reflexionado, sin precipitarse. Me encanta este ejercicio para esta semana. Que es preciso saber escuchar al otro, pero también se indica que el que habla lo hace después de haber reflexionado, sin precipitarse. Está buenísimo. Para hablar hay que saber escuchar. Para hablar hay que saber escuchar. Solo puedo hablar si sé escuchar. Y es así, un sordo mudo pierde el habla porque no escucha. Como no escucha, no puede leer. En un ratito voy. Nació otro nieto. ¿No? ¿Estás segura? A ver, capaz que nació. Yo estoy probando. Bisnieto. Mira, bisnieto.
¿Te ayudo? Ahí está. Dios mío, lo tiene bajo 7 llaves. Ahí. ¿Querés que te ayude lo que ponerlo mudo? Ahí, ya lo escuché. Para hablar hay que saber escuchar, ser capaz de reflexionar y algo muy importante. Y naturalmente hay que tener algo especial. Yo les cuento lo que dice Santiago. Yo les pregunté si querían continuar. No me hago cargo. Hay que tener algo que decir. Hay oyentes que fingen escuchar, pero se limitan simplemente a oír. No se esfuerzan por comprender. Me encanta la palabra comprender. ¿No? ¿Puedes volver a repetir? Hay oyentes Que se limitan a oír, no a escuchar. Porque no se esfuerzan por comprender. 142, ya estamos terminando. Dos textos del Antiguo Testamento, que es el Eclesiástico o Siracida, dice lo siguiente, me viene bien porque acá están los dos: sé pronto para escuchar y tardío en responder. ¿No? Y hay un poco de eso, ser pronto en escuchar y tardío en responder. Miren, ¿tienen la Biblia a mano? Vamos a Marcos 8. Vayan a Marcos 8. Perdón, Marcos 7. Yo como acá arriba decía Marcos 8, anoche me quedé cuando lo marqué. Marcos 7. Perdón, ahí nomás antes de terminar, ya empieza el 8. Del versículo 31 hasta el final del capítulo 7. Sana a un sordomudo. Este está contado en el capítulo 7 de este versículo, está contado este milagro de Jesús en donde sana a un sordomudo, ¿no? Es el más elocuente, el más explicado. Pero en el Evangelio de Lucas, no me acuerdo ahora en qué capítulo, se los debo, hay un encuentro del Señor con un hombre poseído por un espíritu que lo tenía mudo. Y Jesús lo libera. Cuando Jesús lo libera, el hombre comienza a hablar. Pero hay todo un encuentro en donde el Señor habla con él, o sea, le apela a la escucha primero, antes de poder liberar su habla, ¿no? Y dentro de poquito si ustedes van a misa todos los días o siguen la liturgia, viene ahora en esta semana o en la que viene. Vieron que me toca hacer todas las lecturas de Cuaresma en Radio Paz. Yo las medito todos los días. Entonces, ya voy por el 16, voy por adelantada. Ya sé las lecturas hasta el 12 de marzo. Y es un día en donde habla uno de los profetas en la no escucha del hombre con Dios. Y la no escucha es el comienzo de la incomunicación, o sea, el no poder escuchar. Vamos a ver que el profeta dice, ustedes no me escuchan cuando yo les hablo, o escuchan lo que les conviene, o escuchan lo que quieren, pero viven hablando y hablando y hablando. Dejen de hablar. No, es la no escucha. Y está representada de alguna manera por este hombre que tiene la incapacidad de poder hablar, porque también tiene la incapacidad de poder escuchar, ¿no? El sordo mudo. Pero Lucas lo cuenta de otra manera. Ahora vamos a leer Marcos.
Vamos a ir al versículo 32 directamente. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con la saliva. Levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Y dice en el 37, llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Es un tema, fíjense como, no sé si lo leí a propósito bien lento, porque el Señor no empieza por la lengua, empieza por el oído. Eso es lo que hacen con cada uno de nosotros cuando nos bautizan. El sacerdote toca primero el oído, luego toca la boca y grita Efatá o ábrete, si lo dice en español. Pero primero toca el oído, porque es imposible hablar sin poder escuchar. Es absolutamente, ahora qué pasa, ¿cómo es nuestra vida cotidiana? ¿Qué hacemos primero? No, cada uno sabrá. ¿Pero en orden? Y la escucha es triple, ¿eh? La escucha de mí mismo, la autoescucha, como se llama, importantísima, la autoescucha. Cuando aprendo a escucharme con todas las características que hablamos, ¿no? Una escucha misericordiosa, de acogida, no me sale la palabra, de conmoción, de conmoverme conmigo misma de lo que estoy escuchando. Sin valoración, porque lo que trae la palabra, cuando yo valoro lo que el otro me dice, estamos siempre acostumbrados a ponerle el mote de bueno o malo, está bien o está mal. Eso es lo que desencadena la ira. Porque no lo hacemos con criterios de verdad. Acuérdense que la verdad es una, sino que lo hacemos con criterios de verdades parciales, con los criterios subjetivos de verdad, y que a veces no coincidimos. Pero empezamos con nosotros mismos con ese tema, ¿saben? Cuando el Padre nos dice que seamos misericordiosos, como la palabra de ayer, como nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso, tenemos que empezar a ser misericordiosos con nosotros. ¿Y qué significa la palabra misericordioso? La base de una buena escucha, corazón humilde, corazón pobre, para recibir lo que es. El corazón humilde es aquel que no agrega, que sabe recibir lo que es. Ustedes imagínense un segundo, yo me lo estoy imaginando en este instante, lo que cambiaría el mood de nuestra casa si todos hiciéramos eso. Si nos educaran para eso. Porque la ira que habla Santiago está en el hecho de cuando el diálogo se convierte en dialéctica, que ¿qué significa? Yo soy el que quiero terminar esta conversación y el que pongo el punto final al tema.
y el que quiero tener razón. Anulo el resto. Y como dice el Papa Francisco, el otro siempre es aquel que tiene algo bueno o diferente o novedoso para decirle. Cuando lo valoro, lo anulo. Ya no veo ni lo bueno, ni lo nuevo, ni lo valioso. Lo descalifico. Miren ustedes a dónde llevó estos dos versículos. Entonces, creo yo que la autoescucha, que es por donde arrancamos, me lleva a poder vivir una coescucha. Porque voy a recibir al otro de la misma manera que aprendí a recibirme a mí mismo. Y por supuesto, el tercer ámbito, no menor e importantísimo para nuestra vida de fe, el diálogo con Dios. Cuando yo aprendo a una autoescucha activa, a una coescucha, estoy capacitada para escuchar a Dios en mi corazón. Pati, ¿te puedo agregar una cosa? Todo lo que quieras son expertas. Sí, nosotros por eso me encanta en escucha, cuando damos la clase, siempre decimos, o sea, yo no puedo pretender escuchar a Dios a quien no veo, si no me puedo escuchar a mí y a mi hermano a quien veo. O sea, entonces primero me aprendo a escucharme a mí y a conocerme, para poder, conociéndome a mí desde donde yo vivo las cosas y mis creencias, saber por dónde escucho al otro, para también estar vacía para escuchar al otro, sin mi creencia, saber desde dónde yo estoy construida. Y habiéndome escuchado a mí, puedo escuchar al otro y ahí recién puedo escuchar a Dios. O sea, si no es imposible. Si yo voy a escuchar a Dios primero, que no sé, que no lo veo, que es muy difícil, es un camino que se me hace más difícil todavía. Totalmente. Sabés, Guille, que me causó mucha gracia porque yo no pude venir el fin de semana, pero Adrián me contó que predicó. Es increíble, de casualidad. Yo estaba preparando este tema y cuando me lo contó dije, gracias, diácono, porque de cuántas veces, inclusive, completo lo que vos decís en este sentido, el otro es el instrumento que tiene Dios para hablarme. Total. El otro. Entonces, cuando yo no me sé comunicar, yo tengo una desgracia. Lo confieso públicamente. Interrumpo antes de que el otro termine. Y saben que desde que yo empecé el camino de escucha contemplativa, de silenciarme, soy consciente que interrumpo un poco menos, porque me doy cuenta. Tomo registro. ¿No? Y me da una bronca conmigo misma, me da una bronca, pero ya hice, creo yo, todavía sigo en el error, pero garrafal, pero de 1 milímetro de camino hacia adelante, porque por lo menos lo registro, digo, qué horror, volví a interrumpir y me da una bronca, porque no me gusta. Porque el otro también es vehículo e instrumento, es como un círculo, ¿verdad? Es tomar conciencia también. ¿Perdón? Eso te hace consciente. Porque ese ejercicio hace que te mires, te das cuenta, pero ya puedes entender al otro. Exacto. Porque como decía Guille recién, si yo me aprendo a escuchar, me escucho en todos los ámbitos. Mi necesidad, que tanto me cuesta contactar con mi necesidad verdadera, mis zonas oscuras, lo que no me gusta, lo que viene de la pasión, lo que viene de la impaciencia, lo que viene del miedo, lo que viene de... Entonces cuando el otro me está hablando, digo, también entiendo y lo recibo porque es lo que me puede transmitir. Miren Santiago a dónde nos lleva. Y hoy no vino Santiago. ¿No? Es realmente como para que lo pensemos. Esta semana tiene, les decía hace un ratito, tiene ayer arrancó con Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, y el sábado
va a terminar con la parábola del hijo pródigo. Entonces es una... porque la misericordia se manifiesta en la escucha. Yo si algo sé, que cuando el Padre me pide que sea misericordioso, no me está diciendo, ¿cómo andás con tus obras de misericordia? Ay, sí, Señor, yo le di de comer al hambriento, de vestir al desnudo, no al sediento, no, de beber al sediento, enterré a los muertos, visité a los presos y enseño la catequesis 2 veces por semana. Ya cumplí. No. Ser misericordioso como el Padre es misericordioso es elegir un estilo de vida que se llama misericordia. Un estilo de vida. Pensar con misericordia, hablar con misericordia, sentir con misericordia, obrar con misericordia. Eso es ser misericordioso. Las obras de misericordia son fruto de un estilo de vida que funciona hasta cuando sueño. Porque hasta cuando sueño con misericordia. Es un estilo de vida. Como todo lo cuantificamos y lo cualificamos, lo importante es notar que el Evangelio me rompe los esquemas y me lleva al corazón. Desde tu corazón sé misericordea, invento del Papa Francisco. Porque no existía esa palabra, la inventó él. Misericordiar, ¿no? Pero es así. Es el estilo que elija yo en cómo vivir y en cómo manejar. Y por eso hablo con misericordia, y por eso escucho con misericordia, y por eso miro con misericordia. ¿No? ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Cómo lo recibiría el Señor? ¿Qué le diría? A veces no le dice nada, y hay veces que solo lo abraza. O lo único que se remite a decir es: toma tu camilla, levántate y anda. No le anda con un discurso, ¿no? Porque el problema de la misericordia es que en un segundo y medio se convierte en un código de moral. ¿Saben qué? El Evangelio no es moral, el Evangelio es el Evangelio. Es la buena noticia para tener la vida parecida a la del Señor Jesús. Semejante, cada vez más igual a la de Él. No es un código de moral. Porque ahí es donde empezamos a fallar en esto y es lo que Santiago nos advierte. ¿Vamos bien? ¿Quieren seguir? Yo respeto la libertad. ¿Ah? Sí, creo que Fernando tiene la Bueno. Algo muy interesante, miren lo que dice el padre Pronsato en este respecto, ¿no? Cuando uno se precipita, tan comúnmente visto en los medios de comunicación hoy día, dice favorecido por los micrófonos, cámaras de televisión, cuadernos de notas de periodistas, etcétera, 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 siempre al acecho y siempre provocando, muchos no saben sustraerse, negarse y se dejan vencer por el deseo de protagonismo y de vanidad, en detrimento del pensamiento que debería nacer de una lenta elaboración interior que es parecida a la modestia. Responder desde la modestia, desde la prudencia, ¿no? Segundo punto. Nos vamos al capítulo 1, ahora al versículo 26 y 27. Ah, no, por supuesto. Ya dejamos a Marcos que nos hablará. First, pero lo dijo el Señor, por eso quería yo llevarlo a Santiago. Primero, el orificio que abrió fue el de los oídos. Zenón de Elea, el fundador de los estoicos, filósofo griego que vivió en el siglo III, antes de la era cristiana. Zenón de Elea hablaba diciendo, fue el famoso el primer pensador que dijo: por algo el hombre tiene dos oídos y una sola boca. Es
una sentencia de el fundador del movimiento estoico, ¿no? De la escuela estoica, una filosofía que tiene su mayor esplendor en el siglo I, ¿no? Comienza ahí, pero se hace importante en el siglo I. Versículo 26. Si alguno se cree religioso, miren cómo arranca Santiago. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua y de este modo engaña a su propio corazón, su religión es vana. Una religión pura y sin mancha ante Dios nuestro Padre es esta. 2 puntos. Socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse incontaminado del mundo. ¿A qué hace referencia Santiago? Si yo no lo explico, ustedes van a decir de qué está hablando. Cuando habla de que la religión es vana, aclaran acá los autores al pie de página que vana significa en este caso como carente de valor. Vamos a empezar, a mí me gusta jugar con la etimología de las palabras, para que nosotros entendamos lo que estamos hablando. Esta cosa de que dice Santiago, si alguno se cree religioso, ¿quién es para ustedes una persona religiosa? El que cumple los ritos. ¿Perdón? El que cumple los ritos. El que cumple los ritos. ¿Quién más? Practicante. En el corazón. Bueno, vamos a escucharnos después. Pero es que religión para mí es como relación, el que tiene una relación con Dios. Perfecto. ¿Algo más? Tú sales de la misa y llegas al espíritu y te tienes el carro de Dios. No hay misericordia, no hay compasión, Yo, por ejemplo, estoy contestando con prudencia, mirá. Me voy a hacer la de Santiago. A mí creo que me resultaría más beneficioso yo salgo de la misa y le tiro el carro arriba. Siempre esto nos tiene que llevar a una autorreflexión. No, te digo. Te entiendo, pero me estoy mirando para adentro. ¿Entienden? La autorreflexión. Simplemente cambio la persona. Porque siempre Santiago y el Evangelio me lleva a la autorreflexión. No es tan... Porque, ojo, fruto de la autorreflexión, después puede venir la corrección fraterna. Pero primero empiezo por la autorreflexión. Y ahí viene mi corrección fraterna. Empezando por mí. ¿Va bien? Es lo que... Efectivamente, ¿qué es religioso? Es la persona que se siente en una relación íntima y en un encuentro personal con Dios. Fíjense lo que acabamos de leer con Marcos. No tienen que volver ahí, se los digo. El Señor tomó al sordo mudo, lo separó y a solas le metió los dedos en el oído y le tocó la lengua. ¿Qué hizo con ese gesto? Esto es lo que quiero hacer con vos. Quiero tener una relación de intimidad. El Señor no lo hizo delante de todo el mundo. Miren lo que voy a hacer, muchachos. El sordomudo como un experimento de laboratorio. No, lo que le interesó es la persona, soy yo. Por eso la autorreflexión. Por eso este encuentro religioso de relación entre Dios y mi persona. La religión no es una actividad. No es una actividad. Es un estado del hombre con su creador. Religión es, como nos decía María José, la palabra religare viene de relacionado, de estar unido, de estar encontrado y de dejarse encontrar. Claro, es la relación religare, ¿no? Lo que está recontraligado, si lo puedo decir en un castellano moderno,
que está súper ligado, que está súper unido. No hay religión si no está este bond de mi persona con Dios. Y se planifica en el mandamiento de Jesús que tampoco hay religión en mi vida si este bond con Dios no me lleva al bond con mi hermano. Ahí me puedo llamar una persona religiosa. O sea que la persona religiosa, por ejemplo, no es alguien intimista. ¿Y cuál es la diferencia entre una persona espiritual y una religiosa? Mira, hoy día se habla de religiones espirituales, ¿no? Yo te diría que espiritual es aquella persona en los caracteres modernos que tiene un trabajo de orden espiritual fuera de cualquier estructura religiosa determinada. Por ejemplo, nosotros tenemos la base de nuestra relación con Dios, la da el judeocristianismo. No es que nos relacionamos con Dios como queremos. Nosotros pertenecemos al pueblo elegido por Él, ya sean judíos como cristianos. Los cristianos son el nuevo pueblo elegido de Dios, que viene ya desde el judaísmo. ¿Me seguís? Entonces hay gente que dice, ay, yo soy una persona espiritual pero no soy religiosa, y te mencionan esa característica porque está fuera de toda estructura, de toda propuesta. La manera que tenemos todos los que estamos acá, y por eso lo hacemos con las Sagradas Escrituras, es que nuestra unión con el Señor es con el Señor Dios de Israel, con el Hijo único, o sea, y con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad. Es lo que creemos. Por eso las religiones espirituales, por ejemplo, está el budismo, pero es una religión ateísta. El budismo no tiene Dios. Tiene este trabajo de espiritualidad que me ayuda a superarme, que me ayuda a sentirme bien, pero no hay un Dios. Yo creía que el Buda era el Dios. No hay un Dios al cual yo referirme y religarme, sino que es el universo, la armonía. No estoy haciendo juicio de valor, estoy siendo explicativa, religiones comparadas. Estoy dando fa, exacto. Después tenemos otras religiones espiritualistas, como el hinduismo, que es politeísta. Tiene una tríada, Shiva, Vishnu, Indra. Indra, Shiva y Vishnu, ¿no? La famosa tríada, este Dios que mira para los tres lados, que son musulmanes dicen que nosotros también tenemos una en realidad es porque no entienden o no. Pero eso sí, que Vishnu, Shiva e Indra son tres divinidades, ¿no? Para los hindúes. Sí. Otra religión espiritualista que se puso muy de moda hace unos años atrás y que influyó muchísimo en la New Age es la religión antiquísima de lo que se llama el animismo, que es la religión de la naturaleza. Los espíritus de los árboles, los espíritus del bosque, es algo muy de los países nórdicos, especialmente célticos. Lo vamos a ver en la tradición irlandesa, en la tradición escocesa, y eso influyó muchísimo en una época. Me acuerdo que se había puesto de moda junto con la música celta también el animismo como forma de creencia religiosa. O sea, son religiones, sí, son expresiones religiosas, pero a lo que me lleva, por ejemplo, la posición del New Age es: yo soy espiritual, no necesito ningún tipo de sistema religioso y yo creo que eso tiene más una connotación como decir, yo tengo esto que necesito, porque todo ser humano está llamado al contacto con lo luminoso, con lo trascendental, pero no me comprometo. Cuando el espiritualismo por lo general tiene la característica de ser individualista, mientras que nosotros, como el judaísmo, son comunitarios. Son religiones comunitarias. En la iglesia nadie se salva solo. No hay ni siquiera palabra de Dios sin iglesia.
no hay palabra de Dios, porque la palabra de Dios surge en medio de una comunidad. Es la expresión de la relación del hombre con Dios en el medio de una comunidad. ¿Entienden la diferencia? Sí, esas religiones de que estás hablando es como para vivir bien en la tierra o esto, pero sin un futuro cielo, infierno o un Dios más allá. Ellos tienen una teoría completamente distinta a la nuestra, mientras nosotros creemos que después de la muerte nos espera la vida eterna. En algunos casos, no todas, tienen la teoría de la reencarnación. O sea, como que ellos vuelven a vivir reencarnados de acuerdo a cómo vivieron en su vida anterior. Si fueron buenas personas, se encarnan en algo superior. Si son personas que no han sabido vivir de una manera correcta, se encarnan en algo inferior. ¿No? Es lo que creen en la ley del karma, en las leyes que habitualmente... A ver, la Iglesia Católica, ¿qué opina al respecto? Ya que estamos con este tema y con esto termino, porque es interesante. En el Concilio Vaticano II hubieron varios documentos que hacen mención a los distintos sistemas religiosos, y a donde se pide una total y absoluta aceptación y respeto, ¿no? El Catecismo de la Iglesia inclusive menciona que se nota que el Espíritu Santo de alguna manera dirige las voluntades de aquellas religiones que tienden al bien del hombre, que tienden al bien del hombre. Todo aquel que, llevado por algo religioso, disfraza una violencia contra el hombre, eso seguramente no está inspirado por ningún Dios, ni por ningún espíritu bueno, ni por ningún espíritu santo, ¿no? Lo que tiende al bien, y de ahí es lo que se denomina diálogo interreligioso y ecumenismo en el caso de que sean iglesias cristianas. Gracias. Me atoré, gracias, muchas gracias. Diálogo interreligioso que se fundamenta en qué? Dialogamos de acuerdo a lo que somos. Muy interesante, porque estamos hablando de la escucha y el diálogo. Dialogamos de acuerdo a lo que somos. Ningún cristiano está llamado a convertirse en un budista para poder dialogar con el budista, porque se pierde el diálogo. Si yo me hago como el otro, me desdibujo y no hay diálogo, hay monólogo. Entonces, el verdadero diálogo es cuando cada uno se mantiene en lo que es y mantiene su identidad. Entonces se ponen de acuerdo y buscan los espacios en común, por ejemplo, la paz, por ejemplo, el bien común, el desarrollo humano, etcétera, 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 ¿no? Miles de puntos para tocar en diálogo interreligioso. Sí, Manu. Pero de repente, no sé, yo he escuchado de repente algún comentario que hay gente que dice, bueno, pero todas las religiones son iguales y todos tienden al bien y qué sé yo. Yo creo que igual hay que tener como ojo porque hay diferencias y diferencias muy profundas. De pronto, no juzgar, sino hablar de facts, como tú decías, como hay gente de repente no súper católica, no sé qué, pero por ejemplo practica todos los días yoga, por ejemplo. Entonces, eso es como de otra religión, no sé. Entonces, hay quizás como desconocimiento o... Yo creo lo que tiene la Iglesia cuando habla de prudencia en esos casos, que lo bien que hace, es esto que les voy a contar en una frase. Si yo soy católico, yo les aseguro que tengo dentro de mi fe un montón de caminos y de recursos para planificarme y para crecer ampliamente en ser cada día una mejor católica. No necesito tomar de otra para yo profundizar y crecer. Eso es lo que dice la Iglesia. Si sos católica, sé católica. No utilices un medio, ¿no? Ejemplo, yo soy de origen judío por familia. Es como si yo necesitara ir a rezar el Shabbat para tener una convicción de lo que significa el Día del Señor.
O sea, para mí como cristiana el día del Señor es el domingo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con ustedes? Miren, el rabino nos invitó a que participáramos de un Shabbat para que ustedes sepan qué es lo que se hace. ¿Ven la diferencia? Vamos todos a la sinagoga a participar de un Shabbat. ¿Significa que estamos utilizando el Shabbat como medio de expresión religiosa? No, nos vamos a asociar con respeto, nos vamos a asociar desde el interior, porque nosotros también podemos rezar, porque le estamos rezando al mismo Dios, pero no lo vamos a tener. Entonces el domingo no voy a misa porque fui el viernes a la sinagoga. No sé si entienden, me dice medio un melange para que entiendan lo que es la identidad. Un judío lo mismo, no deja de ser judío porque yo me invite a la comunión de mi hijo. Va a estar en la comunión y va a entender lo importante que es para nosotros ese día, porque para él es súper importante el día que su hijo hace el bar mitzvah. Y cuando yo voy al bar mitzvah, no dejo de ser quien soy. ¿Entienden? ¿Esto qué es lo que significa? Que cuanto más valoramos lo que tenemos, es lo mismo que lo que acabamos de hablar hace un rato. Más valoro lo que el otro tiene y profesa. ¿Cuál es algún ejemplo de alguna religión que no te lleve al bien del hombre? Bueno, dentro de los sistemas religiosos, el fundamentalismo... Pero como religión en sí, ¿hay alguna que no vaya bien? Por ejemplo, si vamos a ver, hay algunas religiones de orden, por ejemplo, la magia negra, el vudú, todas esas cosas no son muy aceptadas, ¿no? Si bien se estudian, y si bien, bueno, yo me acuerdo que nosotros tuvimos que pasar por todas pero vos ves que hay ahí una cosa, por ejemplo, si hubiese una religión en donde en alguna etnia se necesite un sacrificio humano, por supuesto que eso no está aceptado ni es considerado una religión que tenga vida, porque no hay nadie que pueda pedir la vida del otro, ¿no? Yo hace tiempo tengo esta confusión. A ver, Hay un solo Dios. no, yo me hice así por tu confusión. Hay un solo Dios. Dios que nosotros, Él necesitaba comunicarse con nosotros, se engendró en un hombre, Jesús. Pero no es eso de que digan que hay otra persona, no. Es Dios mismo engendrado. Y por eso nosotros creemos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no tres personas. Es tres personas, ¿por qué? Porque son personas, pero que forman un solo Dios. Son personas absolutamente individuales. Pero el día de la Santísima Trinidad te lo debo para otro día de explicación, porque es un misterio que podríamos estar acá hasta las 3 de la La tarde. Santísima Trinidad está dentro de nosotros, pero es que no puedes tocar a nadie, nada más que a Dios. A Jesucristo fue el que la gente vio, más nadie. Bueno, porque se encarnó. Dios Padre se encarnó en Jesucristo a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nadie lo ve. No, bueno, por eso es el mismo Dios en tres personas. ¿Puedo hacer esta explicación? Escuchen esto. La manera más sencilla de entender la creación es un juego de preposiciones. ¿Saben lo que son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, entre. Buenísimo. Muy bien, castellano 10 puntos. La manera más sencilla de entender el problema de Marisa. De varios, ¿no? ¿De varios? Ah, qué bueno. Dios. Dios. Para nosotros, Creador, el Padre. Con nosotros, Redentor y compañero de viaje, el Hijo. En nosotros, el Espíritu Santo. Está buenísimo. Más fácil, les dije que era un tema de preposiciones. Dios, para nosotros, en la creación,
es el que nos crea, el que nos da, es para, todo nos lo da para nosotros, para que lo gocemos, para que seamos felices, para que podamos vivir. Es el Dios de la vida. Para redimirnos y para no ser alguien tan lejano, se hizo con nosotros el Emmanuel. Es el Dios que camina, es el Salvador, el Cristo. No puede ser Salvador si no es con nosotros. No puede salvarnos por control remoto. Es con nosotros. Está, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es necesario que yo me vaya para que venga aquel que los va a acompañar y los va a defender y les va a decir lo que tienen que decir en el momento del peligro, en el momento que no sepan qué hacer. Dios Espíritu Santo, el que mora en nuestro corazón. Para, con y en. No se olviden nunca de eso. ¿Te quedó claro? Sí, clarísimo. Sacale foto con tu teléfono. Ya te quiero. A mí no. ¿Quién tiene una pregunta? Marina. A ver. Miren dónde nos fuimos. Yo veo que ustedes no quieren seguir con Santiago. Ese es el problema. Pero yo quiero desde el punto de vista católico. Sí, es el único punto de vista que tocamos acá. No, porque estuvimos hablando de la otra. Explicando. Preguntaste que para que es una persona religiosa, ¿verdad? Sí. Entonces, la que tiene la relación íntima, unida a Dios. ¿Qué pasa con las personas que tienen esa relación íntima, unida a Dios, pero no son practicantes? O sea, yo he conocido personas que no se van los domingos a la iglesia. Como catequista, no sabes cómo me cuesta que vengan los pobres niños. Hay que rezar mucho, porque a ver, que hay muchísima gente que está recontra unida a Dios, a lo mejor más que uno que viene a misa todos los días. A ver, nosotros no podemos hacer un juicio de valor. Es una persona religiosa, es una persona que tiene un encuentro con Dios. Recemos para que se sienta que la iglesia es el espacio donde está llamado, porque bueno, si es un hijo de Dios, es parte de una familia, y la familia que lo está esperando es la iglesia a la cual pertenece. Si fuera un judío, te diría que vaya a su comunidad, porque es a la comunidad donde pertenece, ¿me entendés? O sea, yo creo que nosotros nos planificamos cuando reconocemos quiénes somos y buscamos el estar acompañados por la comunidad. O sea, no estoy haciendo juicio de valor, no es ni mejor ni peor. Lo importante, ¿por qué yo les hice un tema de la persona religiosa? Porque a mí me gusta sacar de plano que el religioso es el que cumple. El religioso no es el que cumple. El religioso no es el que sigue los preceptos. No. El religioso es el que tiene un encuentro personal con Dios. Y si uno tiene el encuentro Dios con Jesús, Bueno, yo no hablo con el Dios Padre. me parece. Eso es cada uno. Ahora bien, voy a completar la idea. Esa persona que tiene un encuentro personal con Cristo se siente compulsada naturalmente a crecer en el seno de la iglesia, porque Cristo y la iglesia son dos naturalezas inseparables para los cristianos. Estoy hablando para los cristianos, estoy hablando para nosotros que somos cristianos, somos católicos. No podemos dividir, la iglesia y Cristo es indivisible, por eso es la figura del matrimonio. Así como el Cristo es con su iglesia, así es el marido con la mujer, o sea, es absolutamente indivisible. Pero a mí lo que me llama es que desde el momento que yo fui más practicante, pude tener esta relación más estrecha con Dios. Lo que pasa es que, ya te dejo, Fran, fuiste o sos o llevas una vida práctica porque te encontraste con Cristo, que te habló el corazón. Fuiste la samaritana, al borde del pozo, donde me parece que encontré al Mesías, obvio. Ya después de ahí no volvió más para atrás. Pero si no tenemos el encuentro personal con Cristo, podemos morirnos practicando sin ser religiosos. ¿Entienden el punto? Espera que estaba Fernando. ¿Entienden el punto que yo les quiero mencionar?
que honestamente es el que más me interesa. Porque si me interesa es que todos crezcamos en la relación con Dios, dentro de nuestra iglesia y dentro de nuestra fe y dentro de nuestros parámetros como iglesia católica. Pero necesitamos profundizar y aumentar nuestra relación con Dios. Fer, ¿qué querías decir? Con comentarios a esos, muchas veces yo veo gente que tenemos discusiones o de religión y veo que hay gente que no quiere participar, no quiere encontrarse con Cristo, pero son personas extraordinarias, son personas, y yo siempre les digo, tú tienes a Dios adentro, y Dios camina con vos hace rato, y las cosas que haces, y la misericordia que tenés, y son personas espectaculares, y lo que a mí me da pena es que se pierdan esa relación con Dios, porque todo lo que hacen, y todo lo que son, y todo lo que con Dios es exponencial, la experiencia y la relación y el paraíso en la tierra, ¿no? Y entonces siempre me dan pena decir, qué lástima que se lo están perdiendo, ¿no? Porque con lo que hacen y con Dios reconociéndolo al lado caminando, Arrolladores. imparable. ¿Sabés también qué es lo que pasa para completar tu idea? Que el sentido de la vida es diferente. No es lo mismo el sentido que se le da a una vida cuando está relacionada con Dios en una comunidad, ¿no? Que sabés que no estás sola, sabés que podés comentar tus problemas, sabés que podés participar de tus alegrías, todos acá damos nuestros dones. Lo que yo hago con ustedes es tratar de poner humildemente lo que es mi don al servicio de la comunidad. Y cada uno de ustedes hace lo mismo, pone su don al servicio de la comunidad y así crecemos entre todos. Eso es lo que tiene participar dentro de la iglesia. Además de nutrirnos con lo que sabemos que es básico, que es la presencia de Cristo en nuestra vida. Sin iglesia no hay Eucaristía. Entonces, ¿cómo me alimento? ¿Cómo ante un momento de dolor, de angustia, de herida, de separación, porque sé que no estoy en buenos términos, porque yo rompí esta relación de amistad y de amor con Dios, cómo no voy a acudir al sacramento de la reconciliación? Eso me lo da la iglesia, me lo da ser parte de. Pero si yo a todo eso que le acabo de mencionar le quito el encuentro con mi Señor, cae en el plano de lo ritual, cae en el plano de lo que Isaías condena, un culto sin corazón, un culto sin espíritu, una vida estéril dentro de lo que es la vida espiritual. ¿Entienden por qué es tan importante tener la conciencia que lo que hago es encontrarme con Cristo siempre? Y eso es lo que tengo que planificar. Tengo que planificar inclusive para poder vivir esta tríada que me propone Santiago, ¿no? Cada vez que, ¿cómo escuchás, Señor? El Señor escucha, miren, en el Éxodo 3, ya dejo a quien levantó la mano, que hace un ratito levantar, no, ya te dejo así. En el Éxodo 3, cuando el Señor se le aparece a Moisés, dice, escuché el clamor de mi pueblo. Lo escuché y por eso te estoy mandando para que lo liberes, ¿no? El Señor, cada uno que se le acerca con alguna historia, ¿qué puedo hacer por vos? Y lo escucha. Que yo vea, Señor, ¿no? Si tú quieres me puedes sanar. El Señor escucha. ¿Cómo hago yo con los demás? ¿Entienden? Pero eso es el encuentro personal con Él, a través de su palabra, a través de la vida sacramental, el que me va dando la solidez y la robustez para actuar en consecuencia. Bueno, ya más o menos respondiste a lo que quería decir, pero tratando de entender a una persona religiosa y a una espiritual, no puede ser que la persona que es muy espiritual, por ejemplo un monje, de esos que la pasan meditando, es una persona súper espiritual. Pero un monje es una persona religiosa. Bueno, digamos que alguien que no tiene religión, ¿no? Ah, ok, perfecto. No puede tener el riesgo una persona espiritual de no tener ese encuentro y llegar a tener un límite en su espiritualidad porque realmente no se encuentra con Cristo, entonces por lo tanto no tiene fe y por lo tanto se pierde esa parte y no tiene ninguna religión, siendo muy espiritual.
yo creo que se la pierde, ¿viste? Si yo me encuentro con alguien así, digo, la verdad es todo muy bonito, pero te la estás perdiendo, ¿viste? Te estás perdiendo lo más lindo, porque él no es mi fe, es lo que yo creo. Yo jamás, si me encuentro con alguien así, jamás le daría ninguna respuesta de valoración. Estás equivocado, estás en el error, ¿no? Sí le daría un testimonio de lo que es el encuentro de Cristo conmigo en mi vida. El testimonio tiene que ser el Evangelio donde él o ella lea lo que significa un encuentro verdadero de una vida comprometida. Si mi testimonio no habla por mí, el otro puede tener un punto a favor. El otro puede tener un punto. Por eso yo insisto tanto en que es siempre autorreflexivo, cómo vivo, cómo llevo el Evangelio, cómo lo predico, qué ejemplo doy, especialmente a los jóvenes que no tienen ganas de ir a misa, que no tienen ganas de participar, que no tienen ganas de practicar. ¿Qué ejemplo le doy? ¿Qué mirada le doy? ¿No? Por eso, y para esto nos sirven, no para ver que el otro a lo mejor se pierde, sino para sentir en mi corazón, a lo mejor el otro no se acerca porque yo no le doy un testimonio de amor. ¿Entienden la diferencia? Cuando yo pienso en todo lo que yo puedo dar y brindar, como, acuérdense que Cristo obra por atracción, chicos. Cristo obra por atracción. Cristo atrae así a todos los hombres por atracción, por amor, desde el corazón. Y me tiene a mí para hacer atractivo su mensaje y su forma de vida. Me tiene a mí. Por eso es Dios en nosotros. Porque acá es cuando empieza a ser la iglesia. Cuando el Espíritu Santo los convoca en Pentecostés, empiezan a ser los instrumentos de este Dios que no se ve. Y a través mío, no del Papa, no del Padre JC, no de mi marido que es diácono, mío, es como el otro ve que vale la pena ser parte de esta familia. Bien. Sí, ya ahí terminamos. Gracias, Fernando. Pero alguien quería decir algo ahí. María, la dejamos a ella. Sí. No, que he recordado cuando hablábamos de todo esto que acabo de ver en las noticias del Vaticano, cómo el Papa Francisco daba las gracias después del retiro de la curia al padre que ha llevado el retiro, y le estaba dando las gracias diciéndole que qué bien que les ha recordado a todos los cardenales de la curia que el Espíritu Santo no está en una jaula de la Iglesia Católica, que el Espíritu Santo está en todas partes, que no está solamente en los confines de la Iglesia Católica y que no tenemos una jaula nosotros para el Espíritu Santo. Y eso es justo es importante. Que no tenemos el monopolio de la salvación, que se creía durante muchos años. El Concilio Vaticano II rompió con eso. Pero bueno, yo creo, como diría Gandhi, que él estaba tan atraído por la figura de Cristo que se hubiese hecho cristiano, pero lo hicieron dudar los cristianos. Termino ahí para que nos pongamos a pensar en lo que hacemos nosotros cuando escuchamos. La semana que viene vamos a seguir, no se van a escapar, con el meollo de la maledicencia. Tratémoslo como un retirito espiritual. Si pueden ir este viernes, vayan porque va a estar lindo. Y tómenlo lo de la semana próxima como una linda preparación para el trigo pascual y la Pascua, la resurrección. Gracias, Señor. Espera que terminamos y se va lo que... Gracias, Señor, por este ratito que nos permitiste estar en tu presencia. Te pedimos que de nuevo vuelvas a llevarnos en privado, toques nuestros oídos y nuestra lengua y nos hagas ser escuchadores y también ser habladores en la medida y transmitiendo las palabras que dan vida y que crean un corazón realmente bien predispuesto a nuestros hermanos.
Te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y seguís eligiéndonos día a día para que seamos instrumentos tuyos en este mundo. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias.